Buenos días, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Muy bien. Bueno, quiero que por favor abran la palabra del Señor en la carta a los Efesios, allá en el Nuevo Testamento. Y vamos a buscar el capítulo número 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Entonces, cuando tenga Efesios 2, dice amén. Vamos a leer la palabra del Señor a la voz de 3, todos juntos. 1, 2, 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta el 9, gracias. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor, pedir que Él nos ilumine con su palabra y su Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, delante de ti nos presentamos esta mañana de domingo, primeramente con alabanza, con adoración, exaltándote a ti el único Dios verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ti, Señor, que eres santo, 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 que eres incomparable e inigualable. Delante de ti, Señor, venimos para rogar que tú nos enseñes hoy tu palabra, que tú ilumines nuestro entendimiento para que la comprendamos como debe ser. Que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ya saben, hemos estado por varios domingos enseñando acerca de Dios, acerca de sus atributos, acerca de su ser, acerca de su persona. Y el día de hoy vamos a ver la gracia de Dios. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? La gracia de Dios. Y antes de comenzar, quiero que nos tomemos unos pocos minutos para recordar lo que vimos el domingo pasado. ¿Quién recuerda o tiene allí en sus apuntes la enseñanza del discipulado del domingo anterior? ¿Cuál era el título? La misericordia de Dios. ¿Alguien que lea algo de sus apuntes para compartir con todos? ¿Quién quiere leer? ¿Quién tomó apuntes? ¿No están tomando apuntes? Ah, sí. Muy bien, María, por favor. Amén. Ternura y compasión que Dios le da a sus criaturas. A ver, Hasblady, por favor. Muy bien, alguien que tenga versículos allí escritos que hayamos visto hace 8 días. Segunda de Corintios 1:3.
Salmo 145, Romanos, Lucas 6, Santiago, Efesios, que es el que estamos hoy aquí, ¿no? Muy bien, entonces es importante que nosotros siempre entendamos que ninguno de los atributos de Dios funcionan o trabajan de manera separada en Él, porque son sus atributos, es parte de su ser. Así que Él no es menos amor y más misericordia o más misericordia y menos santidad. Todas las características o los atributos de Dios, Señor Dios nuestro, trabajan en conjunto, están siempre unidas, ¿ok? Y es por eso que nosotros vamos a encontrar en la Biblia que no habla solamente de la gracia de Dios como separado de la misericordia de Dios. O que, por ejemplo, no se habla solo de la misericordia de Dios separado del amor de Dios. Nosotros vamos a encontrar pasajes donde incluso estas tres cualidades o esos tres atributos se nombran al mismo tiempo, ¿sí? Porque todas están en conjunto. Entonces Dios es amor, ¿cierto? Y Dios manifiesta su misericordia porque Él es misericordioso. Pero al lado de estas dos, uno por lo general encuentra la gracia de Dios, que es el tema de hoy. Vamos a ver qué es la gracia de Dios. Vamos a ver dos definiciones teológicas acerca de la gracia de Dios. Y al final, por supuesto, vamos a ver unas conclusiones, unas aplicaciones de cómo nosotros, los creyentes, debemos responder ante la gracia de nuestro Señor. Vamos a empezar primero con significados. Si usted tiene papel y lápiz, empiece a anotar. Vamos a dar más o menos unos 2 o 3. El primero es que vamos a dar es la definición de gracia, de esa palabra solamente. En español la mejor manera de traducir gracia es favor inmerecido. Favor inmerecido. Y la definición dice que gracia se refiere a la buena voluntad de Dios de tratar a sus criaturas, no según su propio mérito o valor, sino según su propia y abundante bondad y generosidad. Básicamente es cuando Dios bendice, ¿cierto?, de una u otra manera a una persona, a un ser humano que no lo merece. Para los que escriben de nuevo, la gracia se refiere a la buena voluntad de Dios de tratar a sus criaturas no según su propio mérito o valor, sino según su propia y abundante bondad y generosidad. Y bueno, vamos a ver cómo se encuentra esto en teología. Cuando usted va y toma una teología sistemática donde se enseña acerca de la palabra de Dios y de Dios mismo de una manera organizada o por temas, eso es teología sistemática, ustedes van a ver que la mayoría de los teólogos, o bueno, los más reconocidos, siempre han hablado de gracia de dos maneras. Es la misma gracia, pero hay dos diferentes allí. La primera es la gracia común. ¿La gracia qué? Común. Y les voy a dar la definición de gracia común. Es la gracia de Dios por la cual Él concede a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Interesante. Gracia común es la gracia de Dios por la cual Él concede a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. La palabra común quiere decir que es algo común a toda persona y no está limitado solamente a los creyentes. ¿Sí ve? Entonces, hay varios ejemplos de la Biblia de cómo Dios bendice con su gracia común a todos los seres humanos. Vamos a ver apenas 3 pasajes de la Biblia para enumerar apenas algunos de ellos. ¿Listo? Entonces, vaya conmigo, por favor, a Mateo 5, por ejemplo. Mateo 5, versículos 44 y 45. Yo lo espero, tranquilo. Mateo 5, 44 al 45. Si lo tiene, dice amén. Listo. Entonces lo voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios. Pero yo os digo
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, si ve, esto es una gracia común de Dios, que Él permite que salga el día y la noche, el sol y la luna. ¿Para quiénes? ¿Solo para los creyentes? No, para todos los seres humanos. Y eso es gracia común de Dios. ¿Sí ven? No es solamente para sus hijos, es para todas las personas en general. Y esto es una gran bendición. Pongamos, por ejemplo, el caso de las personas que cultivan la tierra que no son creyentes. Es una gran bendición que haya sol, es una gran bendición que haya noche y luna, y es una gran bendición que llueva para sus tierras y para sus cultivos. Es una gran bendición que todos los días se puedan levantar y admirar las maravillas de la creación de Dios. ¿Pero es gracia solo para los cristianos? No, es gracia para todas las personas. Vamos a ver otro ejemplo más adelante en Lucas 6. Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 6, y vamos a ver el 35 y el 36. Estamos hablando de la gracia común de Dios. Lucas 6, 35 y 36. De nuevo el Señor Jesucristo hablando. Fíjese lo que dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, ¿para quiénes? Para con los ingratos y los malos. ¿Y qué dice el 36? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si ve que aquí en pocas palabras o en otras palabras, Dios está diciendo que Él es bueno para con todos los hombres, incluso para hombres que son ingratos y malos, o sea, para hombres pecadores que no tienen a Cristo en su corazón. Dios les concede ciertas bendiciones. Ahora vamos al Antiguo Testamento, para no dejar el Antiguo Testamento, y vamos al Salmo 145. Salmo 145, y seguimos hablando de la gracia común de Dios. Salmo 145, y vamos a fijarnos en los versículos 15 y 16. Salmo 145, versículos 15 y 16. ¿Qué dice allí? Lo leo para ustedes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a los cristianos, ¿no? A todo ser viviente. Amén. ¿A quiénes? A todo ser viviente. Dios es bueno, y Dios es muy misericordioso, y Dios es bondadoso, aún para con esas personas que no son creyentes, aún para esas personas que no son cristianas. Ahora, ¿qué es importante decir aquí? ¿O qué es importante aclarar como una anotación importante que usted debe tener con respecto a esto de la gracia común? Que la gracia común no tiene nada que ver con la salvación. ¿A qué me refiero? A que el hecho de que, por ejemplo, tú conozcas a una persona que es mala, que es pecadora, que vive para sí misma, es egocéntrica, tiene odios hacia ciertas personas, de pronto hasta hace negocios ilícitos, es una persona engañadora y mentirosa. En pocas palabras, es una persona sin Cristo, que es muy prosperada, y tú lo ves que empieza con un negocio y a la semana tiene 3, y a los años ya tiene 2 carros y 3 carros, y es súper próspero y es súper bendecido. Dios en su gracia común está permitiendo que sea una persona que prospere, pero ¿quiere decir que es una persona salva? No, no es una persona salva. Y es muy importante entender eso para nosotros los cristianos. Es porque Dios es benigno y porque Dios es bueno, pero eso no quiere decir que ellos sean salvos. Y anteriormente, nuestro pastor nos ha enseñado con respecto a esto de la gracia común, que llega un momento donde todo esto se acaba porque esa persona tarde o temprano va a morir. De aquí en 80 años o menos, va a morir. ¿Y cuál es el asunto? Que una vez muera, dice la Biblia que tiene que ir a juicio delante de Dios. Tiene que ir a ser juzgado por Dios. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar con esa persona que a pesar de que estuvo muy bien y muy bendecida en esta tierra, nunca se arrepintió
y nunca creyó en el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa persona igual va a ser castigada por Dios bajo su ira durante toda la eternidad, por siempre, eternamente. Entonces, es simplemente gracia común. Gracia común. Y hay muchos otros ejemplos en la teología. Usted va a darse cuenta que Dios ha bendecido, por ejemplo, a personas con muchísima inteligencia. Muchísima. Stephen Hawking murió hace, ¿qué? ¿Tal vez 2 meses? ¿Era cristiano? No. Él se declaraba ateo, abiertamente. ¿Y de qué sirvió tanta inteligencia? ¿Cuántas personas salvó? No pudo salvar ni su propia alma. Hay personas que son muy ricas. Esas personas mueren. ¿Y qué van a hacer con todas esas riquezas? Entonces, eso es gracia común. Entonces, recuerde, es gracia común, pero no es gracia salvadora. ¿Ok? Y ahora entonces vamos a entrar precisamente en esta otra definición de gracia en la Biblia, la gracia salvadora de Dios. Y bueno, yo creo que el nombre se explica a sí mismo bastante fácil, ¿no? Es bastante sencillo de entender. Es la gracia de Dios por la cual Él salva a sus escogidos dándoles vida eterna. Es la gracia de Dios por la cual Él salva a sus escogidos dándoles vida eterna. Eso es gracia salvadora. Gracia para que sean salvos. Amén. Ahora, aquí es cuando tenemos que volver a Efesios 2, que leímos al principio. Y yo sé, algunos de ustedes ya son teólogos así profesionales, tienen como 10 títulos reconocidos en Europa y en Estados Unidos, han leído 1000 veces este pasaje de la Biblia y dicen, yo no necesito que me lo explique otra vez. Pero hermano, la Biblia es necesaria para nuestra alma una y otra vez. El Evangelio de Dios es bueno para nosotros y siempre lo será, siempre lo será. Entonces, vamos a hacerlo de una forma un poco didáctica, porque a veces se nos olvida que esto no es una predicación necesariamente, sino una clase, una enseñanza. Así que lo que vamos a hacer con el texto de Efesios 2, del versículo 1 al versículo 9, es que le vamos a formular ciertas preguntas, y yo desde aquí, así a dedocracia, le voy a pedir a ustedes que las respondan. Son bien sencillas, usted sabe que yo soy así texto literal, entonces no es difícil de encontrar. La respuesta está ahí en el versículo, no se asuste. ¿Listo? Entonces dice el versículo 1 de Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es Él según ese versículo? Oh Dios el Padre. ¿Pero es Él o somos nosotros? ¿Será un pastor? No. ¿Será un apóstol? No. ¿A quién se refiere con Él? A Dios se refiere. Dios. O sea que podemos decir allí, y Dios nos dio vida, ¿a quiénes dice allí? A nosotros. Y ve hasta la siguiente pregunta, esta para que la responda la tía Marta. ¿Cuál era nuestro estado espiritual antes de que Dios nos diera vida? Según ese versículo, ahí está. Estábamos muertos. ¿Y muertos en qué? En delitos y pecados. Entonces, lo primero que yo quiero que recordemos de este versículo es estas dos cosas. Primero, es Dios quien nos dio vida, no un pastor, no una cosa, no hacer buenas obras. No, eso no nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Es un alguien, es Dios. Cuando nosotros estábamos ¿en qué estado espiritual? Muertos en delitos y pecados. Esa palabra muertos usted sabe que es súper importante, porque no era que nosotros estábamos medio vivos, o sea que nosotros éramos como medio buenos y andábamos buscando a Dios. No. La Biblia está diciendo que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. En ese estado estábamos cuando Dios nos dio vida a nosotros. Según el versículo número 2, Lina Sánchez, que dice así, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Según este versículo número 2, ¿a quién seguíamos antes de ser salvos por Dios? O sea, a Satanás. ¿Cómo vivíamos nosotros? Nosotros vivíamos conforme, íbamos con la corriente del mundo. Todo el mundo pecador, nosotros también pecadores. Muertos.
sin Cristo. Ahora, según eso, ¿nosotros éramos hijos de Dios o hijos de desobediencia? En el mismo versículo número 2. Hijos de desobediencia. ¿Y a qué se referirá eso allí la Biblia? ¿Qué es un hijo de desobediencia? Una persona que está separada de Dios y que se dedica solamente a desobedecerle, a pecar. Eso éramos usted y yo antes de Cristo. Ahora, a ver, ¿quién más? Bueno, Andrés. Ahora vamos el versículo número 3. Según el versículo número 3 que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Éramos hijos de Dios o hijos de ira antes de que el Señor nos salvara, Andrés? ¿Lo mismo que quiénes? Que los demás. Porque todos los hombres están muertos en sus delitos y sus pecados. Todos son pecadores, no hay justo ni siquiera uno. ¿Qué será eso de ser hijo de ira, Andrés? ¿Cuál será esa naturaleza que tiene una persona desde incluso antes de nacer? Una naturaleza de pecado. ¿Ok? Ahí vamos entendiendo. Según el versículo número 4, que dice, pero Dios, mire ese pero tan importante, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea que, según ese versículo, ¿quién es aquel que es rico en misericordia? ¿Nosotros? Dios. Ahora, ¿qué fue lo que dice este versículo que movió a Dios para querer salvarnos? Su gran amor con que ¿qué? Con que nos amó. Ahora el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. ¿Y cómo dice allí entre paréntesis? Por gracia sois salvos. De nuevo, hay que hacer la pregunta otra vez porque el versículo lo menciona. Edgar, ¿cuál era nuestro estado espiritual cuando Dios nos dio vida según ese versículo número 5? ¿Estábamos muertos en qué? En pecados. ¿Sí? Aún estando nosotros así, ¿quién nos dio vida? ¿Qué dice el versículo 5? Dios nos dio vida juntamente por Cristo. ¿Y qué afirma esa frase que está allí entre paréntesis? ¿Qué dice ahí claramente? Por gracia sois salvos. ¿Por la gracia de quién? ¿De nosotros o la gracia de Dios? Por la gracia de Dios. Así que todo apunta claramente a decirnos, miren, ustedes estaban completamente muertos. Acuérdense que la palabra muerte en la Biblia significa separación. Ustedes estaban absoluta y completamente muertos, separados de Dios. ¿Por qué causa? Por sus delitos y pecados. Dios, que es santo, justo y perfecto, de ninguna manera podría tener una relación directa con una persona que está muerta, separada de Él, a causa de su mucho pecado, porque es una persona pecadora y Dios es un Dios 3 veces santo. Y estando nosotros en ese estado, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién hizo la obra? Pregunto yo. ¿O nosotros? Por eso es tan importante que usted se dé cuenta de algo, que según la Biblia, el evangelio de Dios es un evangelio de gracia y no un evangelio de obras. Por eso precisamente también es que el cristianismo es radicalmente opuesto y diferente a cualquier religión del mundo. Que valga la pena decir, cualquiera que sea esa religión es inventada por Dios. Inventada por los hombres, no por Dios. Acuérdense que la definición de la palabra religión es religare. Es esa búsqueda, es esa intención del hombre de volverse a Dios, de encontrarse con Él, de unirse a Él nuevamente. Pero Dios no se inventó ninguna religión, Él nos dio un evangelio de gracia, donde nos demuestra que por más buenos que creamos que nosotros somos, de ninguna manera vamos a lograr alcanzar nuestra salvación haciendo buenas obras.
No importa qué tan bueno seas tú en esta vida con toda persona y con toda criatura. Si tú no tienes a Cristo, tú eres una persona que está condenada al infierno. Eso enseña la Biblia. Y es importante que nosotros lo tengamos claro. Ahora se dice, no, pero no es así. Lo acabamos de ver en Efesios 2. ¿Te das cuenta que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados? ¿O podemos quitar esto de la Biblia? Es lo que enseña la palabra de Dios. Y fíjese, lo está diciendo aquí al final del versículo número 5. Por gracia sois salvos. Ustedes no se lo merecían, yo no me lo merecía, pero porque Dios quiso, porque Dios es amoroso, porque Dios está lleno de misericordia, decidió venir y salvarnos. Recuerden, nosotros no estábamos buscando a Dios, nosotros no estábamos buscando la salvación de Dios, fue Dios quien vino y nos rescató. Fue Él quien vino y nos redimió por medio de Jesucristo. Amén. Supremamente importante. Es por la gracia de Dios. Sigamos en el versículo, el 6 y el 7 lo podemos saltar por cuestión de tiempo, pero quiero que mire de nuevo el versículo 8, donde Pablo, como si todavía no estuviese suficientemente claro, y ya lo está, sigue y repite la misma idea, la misma verdad. ¿Qué dice él? Allí dice, porque por gracia sois ¿qué? Por medio de la fe. ¿Y esto qué? Sino que es ¿qué? Que es un don. En otras versiones se traduce como dádiva, ¿no? Un regalo, y escucha algo importante, un regalo gratuito, por el cual ni usted ni yo podemos pagar. Nadie puede comprar ni con dinero ni con buenas obras a Dios para que lo salve. Nadie puede comprar su salvación. Solo Dios mismo, con su preciosa sangre, la sangre de Jesús, puede comprar o pudo comprar el perdón de nuestros pecados. ¿Ve la diferencia? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea que, ¿de quién viene la gracia y de quién viene la fe para que nosotros seamos salvos? ¿Sí ve la cosa? Entonces usted va a ver a otras personas, a otros falsos maestros enseñando que la fe es de nosotros y que nace de nosotros, que por eso es que buscamos a Dios y que por eso es que creímos en Jesucristo y le hicimos un favor al salvarnos. No, la fe que tú y yo tenemos en Dios para ser salvos, también Él nos la dio. Es de Él, no es de nosotros. Él vino y la puso en ti y Él vino y la puso en mí. Él la ha puesto en toda persona que verdaderamente ha creído en Jesucristo para salvación. ¿Ve la cosa cómo está? Gracia y fe, y las dos son un regalo de Dios. ¿Notas la diferencia? ¿Lo estás viendo en el versículo? Y de nuevo lo repite, pasemos al 9. ¿Qué dice el versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Usted ha escuchado acerca de las 5 solas, querido hermano? ¿Un poquitico? Aquí se dio un estudio acerca de eso, bastante detallado. Bueno, no tan detallado, pero por lo menos 5 clases de esto hubo. Y hay una sola que dice sola, gracia. ¿Cierto? Pero también hay otra sola que dice soli deo gloria, que significa ¿qué? Solo a Dios la gloria. Y si usted se pone a mirar, es perfectamente bíblico afirmar algo como eso. La Biblia aquí está diciendo, vea, Dios lo salvó a usted, no por sus obras, para que usted no se gloríe y usted ande sacando pecho y diciendo, si ves, yo era tan bueno que Dios tuvo que salvarme. No. Para que nadie se gloríe, para que ninguna persona diga que fue por sus obras que Dios lo salvó, o por su buen corazón, sino por su gracia. Y entonces, ¿quién se debe llevar la gloria allí? Solo Dios. Por eso, una de esas solas afirma, soli deo gloria. Y en su vida y en mi vida, queridos hermanos, en todas las cosas, siempre tenemos que agachar la cabeza y dar la gloria a Dios por todo. ¿Por qué cosas? Por todo. Hay que agradecer a Dios. Nunca caigas en el engaño del diablo que te hace pensar o sentir que eres tú quien hace la obra, que eres tú el que es bueno, que eres tú el que sí puede, que eres tú el super santo, sino que toda la gloria es para Dios. Hermanos, zapatos nuevos. Sí, gloria a Dios, hermano. Hubo trabajito, gracias a Dios. Yo soy de los que se gana el dinero con el sudor de su lengua.
Entonces, yo trabajo en un contact center. Entonces uno dice, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque por Él es que tengo el trabajo que tengo. Por Él sé hacer lo que puedo hacer. Por Él hay hasta la salud para levantarme de la cama y poder ir a trabajar. Gracias a Dios, gloria a Dios por todo. Amén. Incluso por las cosas que a nosotros no nos gusten tanto. Vamos a seguir adelante. Romanos 6:23, porque queremos demostrar por medio de la palabra de Dios que realmente es la gracia de Dios la que nos salva. Romanos, ese está ahí atrásito de Efesios, 6:23. Muchos no lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Alguien que se lo sepa de memoria y levante la mano sin haberlo buscado. Muy bien, por favor, ¿cómo dice? ¿Es ese? Es parecido, está antes. ¿Qué dice? Ah, no, ya lo leyeron. Bueno, vamos a decirlo todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Listo. Hay dos afirmaciones importantes en este pasaje de Romanos 6:23. Dos verdades absolutas. Miren la primera. La primera afirma que la muerte espiritual de una persona, del ser humano, es resultado de su esclavitud al pecado. ¿Sí o no? La paga del pecado, o sea, el resultado de que usted peque, ¿cuál va a ser? Muerte. Separación de Dios. La paga del pecado es muerte. Separación de Dios. Pero la segunda verdad absoluta del versículo Romanos 6:23 es que la vida eterna es un regalo gratuito que Dios le da a pecadores que no lo merecen por el simple hecho de creer en Jesucristo. Es un regalo gratuito, porque dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. O sea que, ¿qué está dando Dios? Una dádiva, un regalo, pero un regalo que es gratuito. ¿Y para quién es esa dádiva? Pónganse cuidado, para los que creen en Jesucristo. O sea que si una persona no cree en Jesucristo, ¿recibe el regalo de la vida eterna? No. La salvación es solo por medio de Jesucristo. Solamente a través de Él. Amén. Pero no nos quedemos solo con Romanos 6:23. Vamos a Tito, más adelante. Tito 3 del 1 al 7. Este es un poquito más largo. Tito 3 del 1 al 7. ¿Quién sabe quién era Tito? ¿Alguien sabe algo de Tito? Por lo menos, ¿qué hacía él en la iglesia? Era un joven pastor. ¿Al igual que quién? Que Timoteo. No, Pablo era un apóstol. Fue un apóstol. Pero Tito y Timoteo, ¿qué fueron? Pastores en la iglesia. Y fíjese que Pablo aquí le escribe esta carta a este joven pastor y le da directrices claras de lo que él le debe enseñar y mandar a la iglesia de parte de Dios. Entonces vamos a leerlas, esto es apenas una parte de ellas. 3:1 de Tito dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros, mire lo que le recuerda Pablo a los cristianos, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, fíjese ese pero tan bonito ahí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué hemos sido justificados delante de Dios? Por su gracia. ¿A través de quién? De Jesucristo. Nuestro Salvador, dice allí el versículo. Repito, hermanos, para que no se nos olvide. El Evangelio del Señor nuestro Dios
El evangelio bíblico, el evangelio de su palabra, es un evangelio de gracia, de principio a fin. Amén. ¿Un evangelio de qué? De gracia, de principio a fin. O sea que, vamos otra vez de nuevo a las definiciones, las primeras que escribimos. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Y dijimos que en teología hablamos de dos tipos de gracia, no que sean dos diferentes. O sea, son diferentes en su razón de ser, pero vienen del mismo Señor, vienen todas de su gracia. Una es la gracia, ¿qué? ¿Que es para quién? ¿Solo para creyentes? No, para todos los seres humanos. Y hablamos, por ejemplo, de que Dios permite que salga el sol, que venga lluvia sobre ¿qué? Justos e injustos, sobre malos y buenos. Y hablamos, por ejemplo, de que Dios nos dice a nosotros que seamos misericordiosos y benignos para con todos los hombres, aun nuestros enemigos, escuche eso, aun los que te odian. ¿Por qué? Porque Él es benigno con malos y buenos, con justos e injustos. Pero ya después entramos en la gracia de Dios, la gracia salvadora. ¿Y qué dijimos de la gracia salvadora de Dios? ¿Qué es? ¿Y para darles qué? Vida eterna, salvación. Amén. Gracia salvadora. Entonces hay gente que te va a decir, oye, pero tan raro. Tú eres cristiano, pero no tienes la misma plata que esta persona que es atea. Y tú vas a decir, bueno, es gracia común. Pero si me dieran a escoger entre las dos, imagínense con cuál me quedaría. Yo prefiero la gracia salvadora. Siempre, siempre. Si es que la pudiéramos escoger. Y luego dimos el ejemplo de Efesios 2, donde aclaramos que es Dios quien nos dio vida a nosotros. ¿En qué situación estábamos nosotros cuando Dios nos dio vida? Muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Y somos salvos por qué? ¿Por obras? No, por gracia, por gracia. ¿Por gracia de quién? De Dios, porque Él quiso hacerlo así en nosotros. Y nosotros tenemos que tomar siempre mucho tiempo para meditar en todo lo que aprendemos los domingos. Por eso es bueno volver a escuchar las enseñanzas, las grabaciones, ahí están en YouTube o en Spreaker. El punto es que nosotros tomamos la gracia de Dios como si fuera algo muy pobre, pero es el regalo más maravilloso, la dádiva más grande y maravillosa que Él nos ha dado. Gracias. Gracias. Y obviamente, por cuestiones de practicidad y de importancia, he querido enfocarme en la gracia salvadora de Dios, pero la verdad es que si usted sigue estudiando el tema de gracia, usted se da cuenta que todo lo que usted es por la gracia de Dios. Y si usted recuerda al apóstol Pablo hablando acerca de sí mismo y de su ministerio, él decía que comparado con los otros apóstoles, que él había trabajado más o menos que ellos. Dice que más, pero luego el que dice, pero no yo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso es que hay que darle la gloria a Él, porque es su gracia actuando en nosotros. ¿Ven? Pero tenemos que ver algunas aplicaciones también importantes para nosotros los creyentes. Voy a dar solo 3, hay muchas más que se pueden meditar y extraer de los textos que hemos visto hoy, pero hay una que es importante y es, que a mí se me hace tan esencial, sobre todo en estos tiempos, es predique el evangelio de la gracia de Dios. Predique el evangelio de la gracia de Dios. ¿A quién? A toda persona, hermano, al que se le ponga por delante. Pero es que no es un amigo cercano, no importa. Predícale el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y por qué es tan bonito esto? ¿Y por qué es tan importante recordarlo? No solo por el hecho de que Dios nos ha mandado, que tenemos que ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sino en el sentido de que, y fíjese la aclaración ahí, el evangelio de la gracia de Dios. Es importante que nosotros hagamos énfasis en que no importa qué tan pecadora sea una persona, Dios no la salva porque abandone sus pecados. Digamos que tú tienes la oportunidad de predicarle a una prostituta o a un asesino. Muchos de ellos van a decir, no, yo soy muy pecador, yo soy más pecador que la gente del común, yo soy mucho más malo, he hecho cosas peores. Y tú le tienes que decir,
Por ejemplo, que la Biblia enseña que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Que no hay pecado que la sangre del Señor Jesucristo no pueda perdonar. Que no hay una persona que esté tan lejos como para que Dios no lo alcance, si Dios lo ha escogido. Que no importa qué tan malo sea usted, un perseguidor de la iglesia o un blasfemo, Dios puede salvarle. Solo debe arrepentirse y creer en Jesucristo. No importa. Y eso sí que es importante porque creo que algunos de nosotros a veces distinguimos entre personas. Decimos, esta persona es tan buena gente, pero usted lo viera, es tan buena gente. No es cristiano, solo le falta esa cosita pequeñita. Pero es tan buena gente. No, yo le predico y ese hombre inmediatamente. Y yo no sé si a usted les ha pasado, a mí me ha pasado y con tristeza lo he llorado, de personas que yo las veo que están muy bien humanamente hablando, ¿no? Y parecen ser muy sensibles a Dios y a su palabra. Y uno va y les predica y a veces esas personas son las que tienen las reacciones más fuertes porque dicen, no, pero yo tengo mi religión, no, pero yo amo a Dios a mi manera. Y se ven tan buenos ellos mismos que no tienen necesidad del Salvador. Y se acuerda el Señor Jesucristo lo que decía, le decía, no, es todo lo contrario. Yo no vine aquí a salvar a los que están bien, yo vine a salvar a los que están enfermos. Yo vengo es para ellos, los que se declaran y se reconocen pecadores. Y a veces es más fácil usted ir a una persona que está bien mal, que de verdad es bien mala, y le predica el evangelio, y la persona inmediatamente se pone a llorar y dice, sí, es que yo soy un pecador. Y no tienen ningún reparo en reconocerlo, y eso es maravilloso, porque entonces se dan cuenta que Cristo Jesús los puede salvar, y entonces ponen su fe en Él. Pero no hagamos distinciones, simplemente prediquemos el evangelio, pues un evangelio ¿de qué? De gracia. Porque nadie se va a salvar por hacer buenas obras, solo por confiar en Jesucristo. Ya después de que sea salvo vendrán las buenas obras, ¿no? Como resultado de su regeneración, de su nuevo nacimiento. Pero antes es solo por gracia. Segundo, no persevere en el pecado. No persevere en el pecado. Esto lo tomé pensando en Romanos, ¿se acuerdan? Dice que perseveraré en que en el pecado para que la gracia abunde, y ahí el apóstol ahí abajito inmediatamente responde y dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Mira, si tú reconoces que eres un pecador terrible, que Cristo vino y te perdonó y por su gracia te salvó, tú debes reconocer eso y apartarte del pecado. Es una suprema mala interpretación bíblica decir que como tú eres salvo por gracia, entonces eres una persona que se va a dedicar a pecar y que puede pecar porque no hay problema, igual Dios lo va a perdonar. No, el evangelio de la gracia de Dios es un evangelio que santifica. ¿Sabían eso? Y aquí yo me recuerdo de los primeros años de la iglesia, teníamos la frase para eso, ¿no? Que la misma gracia que te salva es la misma gracia que te santifica. Y después de que Dios te salva, te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú no puedes volver atrás. Y tercero, renunciemos a toda impiedad y deseo mundano. La gracia de Dios nos enseña eso. ¿Sabía que la Biblia lo afirma? La gracia de Dios te guía a abandonar al pecado, a declararte muerto para el pecado, pero vivo para Dios. Es algo supremamente importante, pues hay personas que piensan que deben seguir por el mismo camino por el que venían, y no es así. No es así. Predique el evangelio de gracia, no persevere en el pecado y renuncie a toda impiedad y deseo mundano que venga a su vida. Amén. Vamos a orar. Discúlpeme por no hacer actividad, se nos fue el tiempo. Vamos a orar. Quiero que hagamos una oración de acción de gracias a Dios, donde reconozcamos y le digamos, Señor, qué bueno has sido para conmigo. Qué grande y maravilloso es tu evangelio de gracia, no de obras, no de obras. Amén.